invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron, porque tú me rescataste, Señor, con tu amor y con tu misericordia. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento quiero ser humilde, Señor, como el publicano en el templo, y pedirte perdón por mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón por esas cosas malas que hice y las buenas que no hice también, Señor. Y en este momento le invito a que cada uno haga lo mismo en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente. Y aquí estamos más de dos, Señor. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu amor y de tu persona, Señor. Te pido por eso, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan, en algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, pongo en tus manos la vida de cada persona que está participando aquí y de cada persona que se va a encontrar con nosotros, Señor. También en tus manos, en este momento, pongo nuestras tristezas, nuestras penas, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros miedos. Cada una de esas cosas la deposito junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros sueños, nuestros proyectos. Todo en tus manos, Señor, porque no existe lugar mejor que ellas. Y porque sé que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. En este momento les quiero pedir como hermanos en Cristo que puedan interceder por mí para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Hoy vamos a empezar no con un salmo como venimos acostumbrados. Hoy, al ser un día especial, vamos a empezar con una lectura especial. Hoy vamos a empezar con la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses o los cristianos de Tesalónica, que es lo mismo, en el capítulo número 4. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al final. Hoy vamos a ver esto porque va muy relacionado con este día de todos los fieles difuntos y de la actitud que nosotros los vivos estamos llamados a tener. Esta carta la escribe San Pablo y, como decimos, a los cristianos de Tesalónica. Sin embargo, hoy esto que está escrito, Él nos lo dice a vos y a mí, a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros pensemos, que nosotros sintamos. Esta carta a los tesalonicenses está después de la carta a Filemón. Entonces, de repente, si nosotros miramos nuestros teléfonos, sabemos de memoria dónde está la aplicación que más usamos, ya sea WhatsApp, ya sea la de llamadas, de mensaje, Facebook, Instagram, Spotify, lo que sea. Sabemos bien dónde está esa aplicación. Entonces sería bueno que nosotros también podamos saber en qué parte de la Biblia está cada libro. Si está en el Antiguo Testamento, si está en el Nuevo Testamento, si está hacia el final, al comienzo. Y eso solamente podemos saber usando, leyendo. Así como en nuestro teléfono, nosotros sabemos dónde están las aplicaciones porque de tanto que usamos ya sabemos de memoria. Entonces así sería bueno que también podamos conocer nuestras Biblias, nuestra Sagrada Escritura, nuestra Palabra de Dios. Entonces, empezamos. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús. Aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la fornicación, que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto, y no se deje llevar por pura pasión como hace la gente que no conoce a Dios. Que nadie ofenda a su hermano en el negocio o se aproveche de él. El Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y declarado. Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias, desobedece no a un hombre, sino al mismo Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo de hermanos, no necesitan que les escriba, ya que Dios mismo les enseñó a amarse los unos a otros. Ya lo practican con los hermanos de toda Macedonia, pero los invito a hacer todavía más. Aspiren a una vida ordenada, atendiendo a las propias necesidades y trabajando con las propias manos, como se lo hemos mandado. Al observar estas reglas, serán estimados por los de fuera y no pasarán necesidad. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor,
no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo, y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sinceramente, yo creo que esta lectura no necesita ninguna explicación. Basta con leerla de forma pausada, sentirla, prestarle atención, degustar cada palabra que Dios nos regala a través de ella. Vamos a leer para destacar solamente algunas, pero como les digo, si pudieran después anotar esta lectura y leerla de forma pausada es realmente exquisita, porque nos da a nosotros la forma de vivir y la actitud que debemos tener para con los que ya no están. Y empieza diciendo: por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús. Entonces, en nombre de Dios, hoy San Pablo nos pide esto. Y nos dice: aprendieron de nosotros. Es decir, nosotros tenemos hoy ejemplos de todas esas personas, especialmente que ayer festejamos su día. De la iglesia triunfante. Está la iglesia triunfante, que son los santos que ya llegaron. La iglesia purgante, que se encuentra todavía purgando sus culpas de aquí en la tierra. Y la iglesia militante, que somos nosotros. Entonces, dice: aprendieron de nosotros cómo han de comportarse para agradar a Dios. Entonces, tenemos el ejemplo de tantos santos en la historia, tantos santos, que es importante que conozcamos sus vidas. Ellos son ejemplo para nosotros. De ellos podemos aprender cómo vivir lo que Dios nos pide. Y aquí nos dice: no para ser amados por Dios, sino ¿para qué? Para agradar a Dios. No es lo mismo ser amado por Dios que ser agradable a Dios. Dios nos ama a todos, a vos y a mí y a todas las personas sobre la tierra. Y nos ama infinitamente, incondicionalmente y para siempre. Así es el amor de Dios. Y nada que nosotros podamos hacer nos puede alejar del amor de Dios. Eso es lo que dice San Pablo. Ni la espada, ni el fuego, ni la persecución, nada podrá alejarme del amor de Dios. Y así es el amor de Dios. Ese es el amor que Él tiene hacia nosotros y que espera que nosotros tengamos hacia el prójimo. Sin embargo, no es lo mismo ser amado que ser agradable a Él. Para ser agradable, para que Dios se alegre con nosotros, hay ciertas cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que dejar de hacer, ¿sí? Y eso es lo que San Pablo nos está diciendo aquí. Es lo que Dios nos dice hoy a través de San Pablo. Aprendieron de nosotros. Entonces aprendamos de los santos. Aprendamos de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Nosotros es importante que sepamos de quién aprender. Hay veces que buscamos cualquier libro y hay veces la gente me pregunta: Marco, ¿y qué pasa si empiezo a leerle a Paulo Coelho? ¿Y qué pasa si empiezo a leerle a tal autor o tal otro que escriben cosas interesantes, parecen cosas buenas? Y ahí es importante hacer una pregunta: ¿y ya leíste todo el Evangelio? ¿Ya leíste toda la palabra de Dios? No, lo que pasa es que hay mucho trabajo y tengo que primero leerle a Paulo Coelho a tal y a tal. Entonces, pongamos nuestras prioridades, sepamos a quién imitar. Sepamos a quién imitar. El ejemplo y los mayores ejemplos que tenemos son de los santos. Y el ejemplo casi perfecto es el ejemplo de ella, el de María. Ella es ejemplo de cristiana. Ella es el ejemplo número 1 de un cristiano. ¿Por qué? En el sentido de que ella fue cristiana. Y evidentemente que nuestro ejemplo mayor, nuestro ejemplo máximo, inalcanzable, incomparable, es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigamos esos ejemplos. Para eso están. Y nos dice: ya viven así. Es decir, ya se están esforzando. Evidentemente por algo ya estamos aquí
reunidos en busca de conocer a Dios. Sin embargo, nos dice, pero, procuren hacer nuevos progresos. Es decir, nadie alcanzó todavía la perfección. Y se nota que están esforzando, pero procuren, esfuércense en hacer nuevos progresos, nos dice, nuevos progresos. Y dice, conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. Entonces hay tradiciones. Ahí entra esa tradición apostólica, la tradición de la iglesia. Y nos dice, la voluntad de Dios es que se hagan santos. Nos dice que sean buena gente. Buena gente. No. Dios no quiere que seamos buenos, quiere que seamos santos. No quiere que seamos mediocres. Y que solamente seamos buenos. ¿Y qué significa ese ser bueno? Y eso significa no hacer el mal. Significa no ser malos. Sin embargo, nosotros no estamos llamados a no ser malos, a no ser solamente drogadictos, bandidos, corruptos, sinvergüenzas. No estamos llamados a no ser malos. Estamos llamados a ser santos. A ser santos, a ser santa vos, a ser santo vos, a ser santo yo. A eso nos llama Dios. Es importante que nos acordemos de eso y que no nos conformemos con nada menos que la santidad. Y nosotros hoy es una época difícil para ser santo, pero ¿cuándo fue fácil? Entonces, acordándonos de que somos imperfectos, de que llevamos este tesoro en vasijas de barro, pero que estamos llamados a buscar la santidad, a buscar la santidad. Estamos llamados a ser santos, no buenos, santos. No basta con no hacer el mal, no basta con no hacerle el daño a nadie, basta con amar en la medida en la que Dios nos ama. Entonces, nos dice la voluntad de Dios. Esto no es lo que Marco dice, no es lo que la iglesia dice, no es lo que el Papa dice. Dice la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, dice. Hay tanta gente que dice, pero ¿y qué es lo que Dios quiere? Solo Dios sabe. No, nosotros aquí podemos encontrar qué quiere Dios. Quiere que seamos santos. Quiere que seamos santos. Busquemos esa santidad. Luchemos por esa santidad. Y no nos conformemos con menos. Hasta el final de nuestras vidas luchemos para ser santos. Nos dice que se hagan santos y que rehuyan de la fornicación. Evidentemente que el pecado de la carne, el único pecado que se comete con nuestro cuerpo es la fornicación. La fornicación o el adulterio en caso de las personas que se encuentren casadas. Entonces, nos llama a ser santos no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino en nuestro cuerpo. Que no pequemos con nuestro cuerpo. Y evidentemente que siempre fue un pecado muy fuerte, un pecado muy tentador. Por eso que Él destaca aquí esto. Entonces estamos llamados a ser santos, a santificar nuestro cuerpo, nuestro templo, y a santificar el cuerpo del otro. Si yo hoy les digo, estas personas que entran a los templos y rompen y queman y hacen todo y la gente se indigna y dicen, ¿cómo pueden hacer eso? Y cuando uno fornica está haciendo la misma cosa. Ese templo vivo yo estoy destruyendo. Mi templo vivo estoy destruyendo. Mi santidad y la santidad del otro. Por eso hace énfasis aquí San Pablo y nos dice, quiere que sean santos. No dice quieren que sean generosos, quieren que sean buenos, quieren que sean honestos, santos. Y santo implica todos los aspectos de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Dice que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto. Imagínense lo que sería el mundo si los esposos se comportaran como Dios les pide. Si se comportaran con santidad y con respeto. Con santidad y con respeto. Amarle a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Eso es lo que Dios espera. Y nada menos. Nada menos. Y no se deje llevar por pura pasión, dice. Es decir, hay un amor que es más grande que la pasión. Uno puede sentir pasión y puede sentir esa atracción. Y es normal que así sea. Sin embargo, nosotros estamos llamados a no quedarnos en ese nivel, sino a subir de nivel. A poder amar con un amor más puro, con un amor más santo.
Entonces, amen, respeten. Y esto aplica no solamente para los esposos, sino para las esposas. Si nosotros miramos las estadísticas, vamos a ver que generalmente la mayor cantidad de infidelidades se llevó a cabo por hombres. Sin embargo, hoy vemos de que muchas veces la realidad está cambiando. Y que hay cada vez más mujeres que también son infieles a sus esposos. Porque es una realidad del cuerpo. Es una realidad del cuerpo, del hombre y de la mujer. Entonces, sean santos y respetuosos. Respetemos a la persona. Seamos santos con ellos. Y no se deje llevar por pura pasión como hace la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios se maneja de esa forma. Nosotros conocemos a Dios, vos y yo. Entonces nosotros estamos llamados a actuar diferente, a ser diferentes, a ser santos. No me voy a cansar de repetir. Y dice que nadie ofenda a su hermano en el negocio o se aproveche de él. Entonces en la familia, en el trabajo, en el negocio también, la misma cosa. Ser santo en todos los aspectos de nuestra vida, dijimos. Entonces eso implica nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y también en todas partes. En todas partes. Y dice, el Señor pedirá cuentas de todas estas cosas. Dios nos va a preguntar. El día que nosotros lleguemos a su presencia y alguien toque rezar por nosotros, Dios nos va a preguntar ¿qué hiciste? No qué te hicieron, ¿qué hiciste? ¿Cómo fuiste vos? ¿Qué hiciste? No qué te hicieron, ¿qué hiciste? Y eso va a ser personal. Personal. Dios nos va a pedir cuenta porque nos va a decir, mira, yo te regalé todo esto, yo lo único que quería era tu respuesta de amor. Yo quería una respuesta parecida, aunque sea a la mía. Lo más parecida posible. Entonces, dice, el Señor pedirá cuenta de todas estas cosas. No de algunas nomás. Hay veces que nosotros como que decimos, bueno, todo esto ya puse en orden, pero esta parte acá después. Esta parte es lo que más me cuesta. Esta parte bajo la alfombra nomás. No. Todo lo que escondemos bajo la alfombra no se queda y sigue creciendo. Entonces, busquemos la santidad. Busquemos crecer en las virtudes. Y nos dice el Señor pedirá cuenta de estas cosas como ya se lo hemos dicho y declarado. Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. ¿Y en qué manera nosotros podemos crecer en santidad y disminuir en la impureza? Todo lo que nosotros vemos y las cosas que nosotros escuchamos nos afectan y se quedan guardadas aquí. Es lo mismo que la comida. Todo lo que yo como le afecta a mi cuerpo de una u otra forma. La misma cosa ocurre con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros vemos. Entonces, si todo el tiempo estamos escuchando músicas que incitan a la impureza, entonces es muy difícil que podamos ser puros. Porque en el momento en el que nos descuidamos, lo que habíamos escuchado vuelve a nuestra mente. Y entonces buscamos hacer eso que en nuestra mente está circulando. Entonces, cuidemos las cosas que vemos, las películas, las series que vemos. Hay tantas series santas, tantas películas santas que nos ayudan a crecer. ¿Pero qué le gusta ver a la gente? El juego del miedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También, ¿qué le gusta ver? Le gusta ver las películas donde haya sangre, donde haya violencia, donde haya sexo. Eso es lo que da gusto ver. Entonces, estamos llamados, si nos sentimos ganas de ver cosas santas, pidámosle a Dios y decirle, Señor, yo quiero ser más santo, dame ganas de ver estas películas, que yo pueda ver los frutos de esto en mí. Las músicas que nosotros escuchamos, si todo el día escuchamos reggaetón, escuchamos trap y escuchamos todo ese tipo de música, todo eso se guarda aquí, es más difícil que podamos alcanzar la santidad, es más difícil que podamos purificar nuestro amor, que pueda ser un amor más santo, que es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Y nos dice en el 8, por eso el que no haga caso de estas advertencias desobedece, dice, porque Dios nos avisa, Él nos dice, este es el camino de la felicidad. Este es el camino, ni a derecha ni a izquierda. Este es el camino. Sigan y van a alcanzar la felicidad. Háganme caso, no porque yo sea caprichoso, sino porque yo les amo y yo sé lo que es mejor para ustedes. Para ustedes, para la gente que está a su alrededor y para el mundo entero. Entonces,
Hagamos caso, sigamos los ejemplos, miremos, leamos más vida de santos, leamos más la palabra de Dios, conozcamos. Eso nos va a ayudar. Escuchemos música de Dios, escuchemos prédicas, veamos películas de vida de santos, películas que nos ayudan, que nos motivan. Esas son herramientas que nos ayudan. Y nos dice, el que desobedece no a un hombre, sino al mismo Dios, dice. El que no hace caso desobedece a Dios, no a la iglesia ni siquiera, que es el cuerpo de Cristo. Desobedece a Dios, dice. Que les da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces, es ese Espíritu Santo el que tiene que reinar. Qué lindo sería que reine el Espíritu Santo y que puedan salir fuera toda esa soberbia, esa envidia, esa ira, esa lujuria, esa gula, esa avaricia y esa pereza. Que puedan salir fuera y que pueda reinar Dios. Y que reine la humildad, que reine la caridad, que reine la paciencia, que reine la castidad. La castidad es un don del Espíritu Santo. Si leen en el Catecismo de la Iglesia Católica van a encontrar que el 12º o el fruto número 12 es la castidad. Es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto de la oración. No es que aparece nomás así. No, de Dios viene. La castidad, la templanza, el poder tener ese dominio de sí mismo. La largueza de poder ser generosos, de poder alegrarse con el éxito del prójimo. Y finalmente, la diligencia, que son esas ganas de hacer hoy y ahora, y hacer bien las cosas, en contra de la pereza. Entonces, nos dice en el 9, en cuanto al amor mutuo de hermanos, no necesitan que les escriba, ya que Dios mismo les enseñó a amarse unos a otros. Entonces, ¿a quién se refiere con este Dios mismo? Con Cristo, a Cristo. Él ya nos enseñó cómo amarnos. Él les dejo un mandamiento nuevo, dice, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Porque si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, creo que es capítulo 19, 18 o 18, 19, creo que es 19, 18. Capítulo 19, versículo 18 dice, ámense los unos a los otros. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso dice. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestro amor es impuro. Entonces, nosotros le amamos al otro como a mí mismo. Y si yo me amo de forma impura, entonces le amo de forma impura también. En cambio, la novedad del mandamiento de Cristo es que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, como Él nos mostró. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que amemos. Demasiado simple, no hay vuelta que dar. Y dice en el 10, ya lo practican con los hermanos de toda Macedonia, pero los invito a hacer todavía más. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Hacer todavía más. Todavía más, un poco más, un poquito más. Hoy un paso. Y decimos, pero es tan difícil. Sí, pero hoy toca dar un paso. Hoy toca dar el paso de hoy. Y mañana vamos a dar el siguiente paso. Y pasado, y el siguiente paso. Y así cada día un paso. Cada día un paso más. Pero firme hacia adelante. Amemos más y mejor. Más y mejor. Nos dice, aspiren a una vida ordenada. A una vida ordenada. Que sepamos cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad 1? Mi prioridad 1 es ser santo. Esa es mi prioridad 1. Y hago lo que tengo que hacer para poder alcanzar esa prioridad. Ese es el orden que debemos tener. Prioridad 1, ser santo y ir a la misa, confesarme, comulgar, hacer adoración, leer la palabra de Dios, tener una comunidad que me ayuda, hacer ayuno, hacer obras de caridad. Todo eso es lo que debería ser prioridad 1 para alcanzar la santidad y después el resto. El resto después. Entonces una vida ordenada, aspiren, dice, busquen, procuren llevar una vida ordenada. Procuremos.
Porque yo también estoy llamado. Yo primerito que tengo esta responsabilidad de poder transmitir, soy yo el primero que tiene que buscar una vida ordenada. Y yo sé lo que cuesta, pero a eso aspiramos. Y Dios nos da la fuerza para poder alcanzarlo. Y nos dice, aspiren a una vida ordenada atendiendo a las propias necesidades. Es decir, hay gente que dice, no, yo ni siquiera como y mi cuerpo no cuido y no duermo luego. Cuiden sus propias necesidades, dice. Duerman bien, coman bien, hagan ejercicio. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. Cuiden sus propias necesidades. Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a servir muchos años al Señor? No vamos a poder. Entonces, cuiden de sus propias necesidades. ¿Cómo se lo hemos mandado? Dice, cuiden sus propias necesidades y trabajando con las propias manos. Es decir, nada de ser haraganes. Nada de vivir del otro nomás. No. Trabajemos, cuidémonos. Cuidémonos y trabajemos como Dios nos manda. Al observar estas reglas serán estimados por los de afuera, dice. Todo el mundo va a ver una persona honesta, una persona trabajadora, una persona sana. Y entonces, ¿quién no va a querer estimar a una persona así? A una persona emocionalmente inteligente. ¿Quién no va a querer? Todos, los de adentro y los de afuera también van a estimar. Y tal vez eso les mueva a querer buscar a Dios, que fue el que ordenó nuestras vidas. Y no pasarán necesidad. Entonces hasta aquí vemos cómo vivir, ¿sí? Cómo vivir. En todos los aspectos de nuestra vida y a qué estamos llamados. ¿A qué estamos llamados? A ser santos. Todos estamos llamados a esa misma vocación, a ser santos. Ya sea como sacerdote, como monja, como laico consagrado, como esposo, como soltero. Todos estamos llamados a la santidad. Entonces, después en el 3 empiezan las instrucciones para este día de hoy. Para el día de los santos difuntos, para los fieles difuntos, mejor dicho. Nos dice, hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, que sepamos bien lo que pasa con ellos. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, la gente que no tiene esperanza, la gente que piensa que aquí se acaba todo, entonces ellos se afligen, ellos se entristecen. Sin embargo, nosotros estamos llamados a ser consolados y a tener paz y alegría. A ser consolados, a tener paz y alegría, porque sabemos que la muerte, que con la muerte no se acaba la vida. Que con la muerte no se acaba la vida. Y de esa forma podemos nosotros encarar la vida. ¿Sí? De esa forma podemos encarar la vida. Porque nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, él nos dice, Filipenses 1 del 20 al 24, nos dice, tengo esperanza, y estoy seguro de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o sea que muera. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, nos dice. Entonces, muchas veces decimos, sí, si yo te pregunto, ¿vos te querrías ir al cielo? ¿Te querés ir al cielo? Sí. ¿Y te querés morir? Tal vez poca gente responda sí, quiero morir para estar ya con Dios. No para no sufrir y para escapar, sino para estar con Él. Entonces eso es lo que Él dice, yo quiero estar con Cristo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia porque es la puerta que yo tengo que cruzar para estar con Él, para verle a Él. San Pablo la única vez que le vio a Cristo fue en esa aparición que vimos en el capítulo pasado de Hechos. Entonces él le quería ver a ese Señor, él quería conocerle a ese Maestro. Y él dice, para mí la muerte es una ganancia porque es la puerta que yo tengo que cruzar. No es una puerta que se cierra y se acaba todo, sino una puerta que tenemos que cruzar para llegar definitivamente a Dios. Entonces él dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Entonces hoy nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca morir, pero no definitivamente tal vez, sino morir a nuestro egoísmo. Morir a nuestro egoísmo para amar. Eso es lo que nos toca.
Y de esa forma se convierte esa muerte en una ganancia porque podemos encontrar a Cristo en esa muerte y podemos darnos cuenta de lo que realmente implica el amor. Y dice, pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger, dice. Entonces, él ve que estando aquí en la tierra, él hace cosas que dan fruto. Entonces, hay una ganancia aquí en la tierra y la muerte también. Entonces, no sabe si quiere estar vivo para poder seguir dando frutos aquí o ya quiere morir para estar con Cristo. Esa es la dificultad que tiene San Pablo. Y nos dice, me siento urgido por los dos lados, dice. Ya quiere estar con Dios. Por una parte siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor, dice. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Entonces ahí nos damos cuenta de la actitud aquí en la vida, de que con nuestra vida o nuestra muerte se dé gloria a Dios. Eso es lo importante. No afligirnos, tener esperanza, nos dice San Pablo. Entonces, cuando nosotros sabemos de que eso es una puerta, entonces vemos de forma diferente la muerte. Vemos de forma diferente. Y ahí dice, no deben afligirse, nos decía aquí en el 13. Como hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Dios nos dio esa esperanza. Él vino y venció a la muerte para que nosotros estemos seguros de que aquí no se acaba el tema. Y volvió a aparecerse a los discípulos para que estemos aún más seguros de ello. Entonces, tengamos esperanza de que los que ya partieron nos están esperando. A lo mejor todavía en el purgatorio, recemos por ellos por si así sea, o ya están en el cielo, y es hacia allá donde nos vamos. No tengamos miedo a morir cada día, ni mucho menos a dejar esta tierra. Si nosotros vivimos de forma que cumplimos esta ley de amor, vamos a poder partir tranquilos, diciendo misión cumplida aquí, ahora me voy junto al Señor. Así es la forma en la que estamos llamados a vivir, a ser santos. Y nos dice, ¿no creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Entonces el Padre hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor, nos dice. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, nadie sabe ni el día ni la hora de esa parucía, de esa segunda venida de Cristo, su venida triunfal para juzgar a vivos y muertos, decimos en el credo. Esa es nuestra fe. No tendremos ventaja sobre los que ya han muerto, dice. Entonces, cuando llegue la hora de ese juicio, si estamos vivos, no hay más mérito. Yo estaba vivo cuando Jesús volvió por segunda vez. No. Va a ser lo mismo, nos dice. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Le suena? Espero que sí, porque si no estamos mal. Y es importante que vuelvan a tener catequesis sobre no solamente la palabra de Dios, sino sobre el credo, sobre la fe en la que creemos. Conocer primero nuestra fe católica. Y nos dice entonces, cuando suene la trompeta del arcángel, el Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo, es decir, los que murieron estando en su presencia, en su gracia, en su amor. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para el verano y el invierno, pero cuando vuelva el otoño ya no. No dice eso, dice para siempre. Estaremos con el Señor para siempre. Aquí en la tierra se juega, cada uno elige el camino, cada uno elige su vida eterna. Vida eterna o muerte eterna, libremente. Entonces hay mérito y hay culpa. Pero aquí estamos llamados nosotros a ser santos, a seguir el ejemplo de los santos que ayer festejamos. Entonces, estaremos con el Señor para siempre y eso tiene que darnos esperanza. Si bien es el amor lo que nos tiene que mover,
también nos ayuda a tener más esperanza, a saber que vamos a estar con Dios para siempre. Y dice, guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Fin. Palabra de Dios. Entonces, actitud aquí en la tierra, esperanza. Saber de que aquí en la tierra estamos llamados a cumplir la ley del amor, a poder amar en todas las formas y en todos los lugares que podamos, a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando nos toque partir, podamos partir tranquilos y también estar tranquilos cuando parten nuestros seres queridos y poder pedir por ellos para que puedan estar ya en la presencia de Dios. Y que si ya están allá puedan interceder por nosotros, todos ellos juntos, todos los santos juntos, los santos y las santas con los ángeles interceden por nosotros para que nosotros podamos llegar. Así que busquemos la santidad. Hagamos lo que dijimos que nos ayuda a ser santos y vamos a llegar. Y algún día vamos a encontrarnos todos arriba. Qué linda carta. Eso no más quiero decir. Espero que a ustedes también les haya gustado. Espero que estén tranquilos, relajados. Que puedan acordarse hoy de sus seres queridos y tenerlos en oración para que puedan llegar. Y que podamos pedir por todas esas almas del purgatorio. Especialmente por esas que nadie recuerda. Para que puedan salir ya de ese lugar de espera y puedan estar en la presencia de Dios. En su amor, en su alegría y en su paz. Que no se interrumpen. Bueno, pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hoy continuamos desde los versículos 23 hasta el final, o sea, el 43. Hechos 9 del 23 al 43. En el inicio de este capítulo 9 habíamos visto que Saulo se encuentra con Cristo y que esa dificultad que parecía enorme para los hombres, esa conversión para Dios fue fácil. Bastó con que Saulo se encuentre con él y allí se obró esa conversión. Entonces vimos al final de la catequesis anterior que decía en el 22, Saulo cada vez con más vigor demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Entonces después de su conversión ahí en Damasco agarra a San Pablo y empieza a predicar. Bueno, empezamos nuestra sección de Hechos 9 el día de hoy. Al cabo de muchos días, los judíos decidieron matarlo, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla metido en un canasto. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea, y desde allí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor, y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un tal Eneas, que era paralítico, y desde hacía 8 años yacía en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó,
todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorcas en griego, que quiere decir gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando, y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy vamos a aprender un poco más de geografía también. Enseguida voy a estar explicando en qué parte quedaban estos lugares, dónde estos lugares se encuentran físicamente hoy. Y a mí me gusta mucho aprender esta parte de la geografía porque nos ayuda a darnos cuenta cada vez más de que Cristo vivió aquí y de que ese ministerio de Cristo que se llevó aquí en la tierra continuó aquí en la tierra y en lugares donde hoy nosotros físicamente podemos ir. ¿A dónde podemos ir? Donde podemos encontrar los lugares en donde Dios obró y donde los apóstoles obraron. Y hasta hoy continúan obrando los apóstoles. Evidentemente, nosotros también como parte de la iglesia. Y nos dice en el 23, al cabo de muchos días, los judíos decidieron matarlo. Entonces, ahí nos damos cuenta de las consecuencias de vivir como Dios quiere que vivamos. A la gente no le gusta, a la gente le molesta cuando hay alguien que quiere hacer bien las cosas. Porque ellos quieren tomar el camino corto, no el camino correcto. Y tarde o temprano, si no nos encontramos de frente con el demonio, significa que él está caminando a nuestro lado. Entonces, en algún momento la gente se tiene que molestar. La gente que hace mal las cosas tiene que enojarse con nosotros. Y probablemente lo harán. Entonces, dice, al cabo de muchos días los judíos decidieron matarlo. Entonces, cuando vamos en contra de los intereses de esa gente que busca solamente su bien y no el bien de la gente y de los necesitados, de esa gente que no tiene voz, entonces van a ir en contra nuestra y van a buscarnos la vuelta y van a perseguirnos. Pero nosotros estamos perseguidos, pero no desanimados, dijimos en la clase anterior. Estamos caídos a veces, pero no fuera de combate. Entonces, perseverancia. Y dice, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Aquí, si nosotros queremos entender la cronología, o sea, es decir, qué viene antes, qué viene después en la vida de Saulo, podemos leer varias cartas de él y ahí vamos contrastando, vamos diciendo, bueno, primero él pidió las cartas de Jerusalén, se fue ahí camino a Damasco y después de Damasco, ¿qué pasó? Se encontró con el Señor. Después, ¿qué pasó? Ahí mismo ya se quedó en Damasco, ya empezó a predicar ahí directamente. Y ahí los judíos le persiguieron y de ahí, desde ese momento en Damasco, él se escapa y vuelve a Jerusalén o ¿cómo? Entonces, cuando nosotros leemos la primera carta a los Gálatas, una sola carta a los Gálatas, y Gálatas 1, 15, del 15 al 18, ahí San Pablo narra y nos dice, pero un día a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, porque así nos elige Dios, desde el seno de nuestra madre nos elige para
cumplir la misión. Y nos dice, por pura bondad le agradó llamarme. Por pura bondad te llama a vos. Por pura bondad me llama a mí. Y nos dice, y revelar en mí a su Hijo. Y en nosotros nos revela en nuestra mente y en nuestro corazón, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, dice él. En el momento de esa revelación no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, dice. Y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, ¿qué ocurrió? Creo que es San Juan Crisóstomo el que nos dice qué ocurre. San Pablo se encuentra en Damasco, de ahí él va a Arabia, de Arabia vuelve a Damasco y después de Damasco se va a Jerusalén. Les voy a mostrar un mapa para que puedan ver más o menos cómo se distribuye esto físicamente. Aquí nosotros vemos en el margen superior, en el margen inferior derecho, vemos que dice Jerusalén, ¿sí? Ahí está Jerusalén, más abajo está Arabia. Entonces, de Jerusalén él había ido a Damasco, que aquí no figura, pero les voy a mostrar enseguida. Entonces él de Jerusalén fue a Damasco, que estaba a 250 kilómetros. Después de Damasco baja aquí a Arabia. Y luego de Arabia vuelve a Damasco y finalmente de Damasco a Jerusalén. Si nosotros miramos este mapa, vemos aquí que en donde dice Jerusalén, hoy es Palestina. Hoy es Palestina. Un poco más a la izquierda está lo que era Alejandría. Y ahí está Egipto, vemos el río Nilo. Entonces, ¿dónde está Jerusalén? Bueno, hoy en día, creo que desde 1948, Jerusalén volvió a ser de Israel. Pero bueno, eso ya es una cuestión más política y geográfica. Entonces aquí está Jerusalén, más arriba está Antioquía. Aquí vemos la isla de Chipre, Éfeso, la isla de Creta, Atenas, Tesalónica, Macedonia. Entonces, de esta forma podemos ver nosotros a quienes le escribe Pablo. Aquí está Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, aquí vemos a quienes les escribió a los cristianos de Tesalónica, digamos que está aquí, Tesalónica. Los atenienses son los griegos. Después acá vemos que Roma está mucho más a la izquierda. Vemos a Éfeso, de ahí eran los efesios, Antioquía. Entonces, les voy a mostrar ahora un segundo mapa. Se ve un poco pequeño, pero sin embargo, aquí en la flecha nos dice el río Jordán, que es donde se bautizó Jesús, y abajo mismo dice Jerusalén. Y ahí está Betfagé y está Betania también, de donde eran María, Marta y Lázaro. Entonces, Jerusalén estaba ahí cerquita. Ahí vemos un poco más arriba de Jerusalén, vemos a Emaús, que es donde estaban los discípulos de Emaús, que son más o menos 10 kilómetros de Jerusalén, si no me equivoco. Y más arriba vemos esa ciudad que dice Lida. Que es la ciudad de la que vamos a hablar en un rato más, de San Pedro, Lida y Sarón. Y más arriba está aquí, dice Jaffa, que es esta ciudad de la que menciona también de San Pedro, que es la ciudad de Jope. Entonces, esto de aquí vemos la distancia a Cesarea, que está aquí arriba. Cesarea está aquí arriba en la dirección de Jaffa. Si miramos más arriba, dice Cesarea. Entonces, aquí podemos ubicarnos en el mapa. Y aquí dice mar Mediterráneo, lago de Galilea o el mar de Cesarea. Entonces, de esta forma podemos ubicarnos en qué parte de la geografía, en qué parte del mundo se está dando esto. Y nos dice entonces que la cronología es Jerusalén, Damasco,
de Damasco a Arabia, y en su segunda vuelta a Damasco recién ahí ocurre esto que está mencionando. Por eso decía al cabo de muchos días, y ahí nos decía que 3 años pasaron. Entonces pasaron después de 3 años de su conversión, en que estuvo un tiempo en Arabia, volvió a Damasco. Entonces después de 3 años de su conversión, ahí los judíos decidieron matarlo. Pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo, nos dice. En el 25, entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla, metido en un canasto. ¿Y qué indica esto? ¿Esto indica cobardía de parte de Pablo, que no quería morir, o indica prudencia? Indica prudencia, evidentemente. Indica prudencia porque yo creo que el miedo era una de las pocas cosas que Saulo no tenía. O no tenía casi, digamos. Y entonces si nosotros queremos saber quiénes fueron en ese momento, dice, le bajaron en la muralla metido en un canasto. Y ahí nuevamente contrastamos con otra de sus cartas. Habíamos visto la carta a los Gálatas, capítulo 1. Ahora nos vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33. Y nos dice, en Damasco, el gobernador del rey Aretas hizo vigilar la ciudad con intención de apresarme. Entonces hizo vigilar la ciudad con intención de apresarme. Tuve que ser descolgado por una ventana, muralla abajo, metido en un canasto. Así escapé de sus manos, ¿no? Dice. Entonces ahí San Pablo mismo narra él cómo se escapó y quién era el que le perseguía. Era el gobernador del rey Aretas. Entonces en esa segunda vez que él estuvo en Damasco, este gobernador hace sitiar la ciudad y vigilar la ciudad para matarle a Pablo. Ahí él se escapa en un canasto. ¿Qué dice San Juan Crisóstomo con respecto a esto? Él lo dice, cuyo amor y admiración por Pablo son notables, dice. San Juan Crisóstomo le quiere mucho y le admira mucho a San Pablo. Y nos dice que la fuerza espiritual y el coraje de Pablo son milagros más grandes que la forma más común de milagro obrado en confirmación del Evangelio. Entonces que esa fuerza espiritual y el coraje de Pablo son los milagros más grandes, nos dice San Juan Crisóstomo. Y San Beda el Venerable nos dice, porque el muro de Damasco significa beber sangre. Ellos analizan mucho el nombre de las ciudades y el nombre de las personas para ver qué quiso transmitir el hagiógrafo. ¿Qué es el hagiógrafo? Son las personas que escribieron la Biblia. Y nos dice, porque el muro de Damasco, que significa beber sangre, es la adversidad del mundo, dice. Es la adversidad del mundo. Entonces, el muro de Damasco es la adversidad del mundo. Se entiende que el rey Aretas, que significa descendencia, nos dice, es el diablo. La canasta, que generalmente se construye con juncos y hojas de palma, designa la conjunción, es decir, ambas cosas, de fe y esperanza. Designa la unión de la fe con la esperanza, porque el torrente significa la frescura de la fe y la palma significa la esperanza de la vida eterna. Entonces esa canasta representa la unión de la fe y la esperanza. Y nos dice, por lo tanto, cualquiera que se vea rodeado por un muro de adversidad, por un muro de dificultad, debe apresurarse a subir a la canasta de las virtudes en la que puede escapar. Entonces, cuando tenemos una dificultad, nos subimos a la canasta de la esperanza y de la fe, y ellas nos ayudan a poder escapar de esa muralla de dificultad, de poder sortear esa dificultad. Eso es lo que nos dice San Beda el Venerable. Entonces, hasta este momento ya dijimos el viaje de Pablo, y ahora Pablo se escapa en esa cesta de la persecución y lo hace por prudencia. Entonces, muchas veces aquí vemos de que Dios permite que nosotros utilicemos nuestra inteligencia para solucionar los problemas, esa inteligencia que Él mismo nos dio,
para que podamos ser prudentes. En lugar de obrar de forma extraordinaria, en lugar de obrar un milagro, entonces le inspiró y le dijo, bueno, prudencia es ahora es el tiempo de escapar. Y nos dice en el 26, al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente un discípulo. Entonces se escapa él de Damasco, se va a Jerusalén y los discípulos no le creen. No le creen. ¿Y por qué no le creen los discípulos? Es simple. Es por la fama que él tenía. Él tenía una fama de perseguidor, una fama que estaba en contra de los cristianos. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo influye la fama que tenemos. Y nos damos cuenta que a pesar de la fama que tenemos, podemos perseverar por el buen camino y tal vez así cambie nuestra fama, como fue el caso de Pablo. Sin embargo, lo más importante no es nuestra fama o lo que la gente piense, sino lo que Dios piensa de nosotros. Y bueno, ahí lo importante de la fama o de lo que la gente piense es que nosotros somos mensajeros de Dios. Somos mensajeros de Dios, vos y yo, y todos los cristianos. Y la gente recibe el mensaje como la gente le ve al mensajero. Si la gente le ve al mensajero como un corrupto, como un bandido, como un borracho, como un irresponsable, como un corrupto, difícilmente reciben el mensaje de Dios. Entonces es por eso que es importante la fama. Y hablando de fama, me puse a investigar quiénes son las 10 personas o las 100 personas más famosas en el mundo. Más famosas, y en cada país hay una persona de las más famosas. Y les cito algunos famosos que espero que le conozcan a todos. Está Alejandro Magno, que conquistó el mundo. Tutankamón, Pablo Escobar, Confucio, Hitler, Aristóteles, Harry Houdini, Michael Jackson o Elvis Presley, Picasso, Maradona o Pelé, o Cristiano Ronaldo o Messi, Napoleón Bonaparte, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Cristóbal Colón. Ellos son algunos de los más famosos en todo el mundo. ¿Y cómo ganaron ellos su fama? ¿Qué hicieron ellos? Alejandro Magno conquistó el mundo, Tutankamón fue emperador, Pablo Escobar, ya sabemos lo que hizo, Confucio, Hitler, Aristóteles, Harry Houdini, el ilusionista, Michael Jackson, Elvis Presley, cantar, Maradona, Pelé, jugar fútbol, Napoleón conquistar, Leonardo da Vinci, el arte, Albert Einstein, la ciencia, Cristóbal Colón, la conquista o el descubrimiento, entre comillas, de América. Entonces, ¿qué hicieron estas personas para ser famosas? Diferentes cosas, algunas cosas muy buenas, otras cosas muy malas. Pero ¿qué hizo el que partió la historia en dos? ¿Quién es el que partió la historia en dos? El único que partió en dos la historia. Estamos en el año 2020 después de él. Después de Cristo. ¿Y qué hizo él? Él amó. Entregó su vida en una cruz. Y resucitó. Pero antes de morir y resucitar mostró el camino. Eso nos decía San Pablo. Entonces, ¿a quién queremos seguir? ¿Qué fama queremos ganar? Pero ante todo, ¿qué fama ante Dios? Y es importante que tengamos una buena fama entre los hombres para poder transmitir el mensaje y que ese mensaje sea recibido. Por eso más que nada. No porque nosotros nos sintamos bien, que nosotros somos. Y hay veces que sí, que nos gusta, ¿verdad? Pero estamos llamados a tener nuestra prioridad, a tener una vida ordenada. Y ese fue el problema de Pablo. La fama que tenía. Por eso la gente no creyó que fuese un discípulo. Pero, muchas veces alguien nos ayuda en el camino. En este caso fue Bernabé. Dice, Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. Entonces, Bernabé es este hombre que fue citado ya en Hechos 4, que habíamos visto que vendió su campo y había puesto su dinero a disposición de los apóstoles para que no haya necesidad.
Es este mismo Bernabé el que se solidariza con Saulo y se va y le presenta. Entonces le ayuda a Saulo. Y muchas veces en nuestro camino hay gente que nos ayuda y otras veces que tal vez toque con mayor dificultad. Y nos dice también, contó cómo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. Cómo se encontró con Dios. También le expuso la valentía con que había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Entonces él les cuenta, miren, esto hizo él. Él tiene fama de esto, pero esto él está haciendo. Él está obrando para cambiar esa fama. Él está obrando para Dios. Y en el 28 nos dice, Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Y eso es lo que habíamos visto en la carta a los Gálatas, que decía que se fue junto a Pedro y vivió 15 días con él. Y nos dice, hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Entonces ahí San Pablo nos damos cuenta de que él estaba abierto a dialogar con todos. Dialogaba con los judíos en Damasco, con los griegos ahora en Jerusalén. Él no tenía miedo. Con cualquier persona que decía, no, esto no es así, él decía sí. Y todas las objeciones él decía, daba un motivo. Él no decía, sí, porque esta es la iglesia, porque Cristo y punto. No. Él conocía, él entendía. Y eso es lo que él transmitía. Nuevamente entonces aquí vemos lo que hace. Y hay veces que uno dice, bueno, este lugar está difícil, voy a buscar otro lugar y a lo mejor ahí va a ser mejor. Que es lo que hizo Saulo. Salió de Damasco y se fue a Jerusalén y también le quisieron matar. Entonces hay veces que nos damos cuenta de que hay lugares que son difíciles y hay lugares en donde va a continuar siendo difícil. Pero que nosotros estamos llamados a cumplir la misión, a ser santos, a estar con Cristo y llevar su mensaje. Y nos dice en el 30, los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea y desde allí lo enviaron a Tarso. Entonces, ahí le quisieron proteger y dijeron, bueno, va a estar más seguro en su tierra. Pero mientras tanto, todo el camino, desde Jerusalén hasta Tarso, y vimos de ahí, de Jerusalén a Cesarea primero, que estaba aquí en la costa, y luego de ahí a Tarso. Entonces, aquí San Juan Crisóstomo explica y nos dice, con ocasión de este suceso, que en la actividad apostólica hay que ponernos, dice, en la actividad apostólica, en la actividad como apóstoles de Cristo, hay que ponernos, dice, además de la gracia, los medios humanos necesarios. Entonces no solamente pedirle a Dios y decirle, Señor, dame tu gracia, que yo... Sí, pedirle. Y yo hacer todo lo que puedo, humanamente posible, para que se cumpla ese propósito. Eso es lo que nos dice San Juan Crisóstomo. En la actividad apostólica, en la actividad como apóstoles, además de la gracia, hay que poner los medios humanos. Dice, los discípulos temían que los judíos hicieran de Saulo un mártir, como habían hecho con Esteban, con San Esteban. A pesar de ese temor, le envían a predicar el evangelio a su propia patria, donde estará más seguro. Ven en esta conducta de los apóstoles que Dios no lo hace todo inmediatamente, con su gracia, y que con frecuencia deja actuar a sus discípulos siguiendo la regla de la prudencia. Entonces, ¿Dios nos da su gracia? Sí. Y nos llama y nos pide que seamos prudentes también. Bueno. Y aquí con este versículo número 31 San Lucas concluye su narrativa sobre San Pablo hasta este momento y nos dice, la iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Les muestro otra vez el mapa, el otro mapa. Y aquí vemos, aquí abajo está Judea, donde está Jerusalén. Un poco más arriba vemos que dice Samaria y un poco más arriba está Galilea. Entonces todo esto, que sería lo que es Palestina e Israel, en todos estos lugares, en Judea, en Samaria y en Galilea, nos dice, la iglesia gozaba de paz, se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena de ¿quién? Del Espíritu Santo, llena del consuelo
del Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí vimos de que empezó una gran persecución en Jerusalén, que Saulo estaba en contra. Él pide las cartas, va a Damasco para apresar a la gente. De ida se encuentra con el Señor, se convierte. De ahí de Damasco va a Arabia, vuelve a Damasco, de ahí se escapa, se va a Jerusalén y de Jerusalén luego va a Cesarea y a Tarso. Ese es el viaje de San Pablo que se narra hasta aquí. Y nos dice que la iglesia por entonces, después de estos años de persecución, en ese momento gozaba de paz. Gozaba de paz. ¿Y por qué dice esto de paz justo antes de narrar lo que va a hacer San Pedro? En el 32 dice: Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. ¿Por qué dice y menciona la paz justo antes? Porque en el momento en el que había persecución en Jerusalén, él estaba ahí firme. Y una vez que la paz ya estaba ahí, entonces él va a salir a continuar evangelizando. Tanto San Juan Crisóstomo como San Beda el Venerable nos afirman de que no hubiese puesto el nombre de esta chica, pero esa explicación en realidad viene después. Antes dice: Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. Y nos dice San Juan Crisóstomo lo siguiente, escuchen con atención: como un general iba inspeccionando las filas, San Pedro, qué parte estaba bien entrenada, cuál estaba en buen estado y cuál necesitaba su presencia. Entonces Pedro, atento a la iglesia, y como general veía dónde se le necesitaba, y se vea cómo en todas las ocasiones se mueve primero. Cuando había que elegir a un apóstol, él era el primero, cuando se le eligió a Matías. Cuando hubo que decirles a los judíos que no estaban borrachos, él fue el primero. Cuando empezaron a hablar todos en lenguas. Cuando el cojo tuvo que ser curado, él fue el primero. Cuando le obró el milagro que le levantó al cojo que estaba a la puerta creo que era de la Hermosa. Cuando había que dirigirse a la multitud, él estaba antes que los demás. Cuando había que dirigirse a los gobernantes, él era el hombre. Cuando había que dirigirse a Ananías, cuando la sombra hacía curaciones, todavía era él. Que nos decía que en el libro de Hechos también, que la gente quería ponerse aunque sea a la sombra del paso de San Pedro para sanarse. Y nos dice: no buscó un honor mayor. Cuando había necesidad de hacer milagros, da un salto adelante, y aquí de nuevo es él el hombre para trabajar y esforzarse. Entonces, ese es el ejemplo de cómo deben obrar los pastores en la iglesia. Estar atentos a la necesidad y ir a donde se necesita. Ir a donde se necesita. Y nos dice: Pedro recorría todos los lugares. No solamente esos lugares que a él le gustaba, que daban gusto, donde había más comida, donde había más bebida, donde estaban sus amigos. No. Él iba a todos los lugares. Donde a lo mejor no le iban a recibir bien, ahí también. Ejemplo para nosotros. Y nos dice que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un tal Eneas, que era paralítico y desde hacía 8 años yacía en una camilla. 8 años. Mucho tiempo es 8 años. Y dice: Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. Levántate y arregla tu cama. Ya es suficiente tiempo postrado. Es hora de levantarse y poner orden en tu vida. Poner orden en tu vida. Para que después puedas descansar de vuelta. Entonces, Eneas, Jesucristo te sana. Hoy San Pablo nos dice: Marco, Jesucristo te sana. Luis, hoy Jesucristo te sana. María, hoy Jesucristo te sana. Levántate y pon orden en tu vida. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Ya es tiempo de sanar. Y de inmediato se levantó. De inmediato. No duda, no espera el lunes, no espera ser viejo, no espera. No espera. Actúa inmediatamente.
Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Entonces cuando la gente ve, la gente cree. Cuando la gente ve, la gente cree. Antes, muy difícil, muy difícil. Y ahí nos dice en el 36. Entonces se fue de Jerusalén, se fue a esta ciudad de Lida, que queda como unos 45 kilómetros de Jerusalén. Les voy a mostrar otra vez el mapa para que podamos ubicarnos. Entonces les muestro otra vez el otro mapa. Aquí abajo mismo vemos a Jerusalén, y aquí si nos vamos un poco más hacia la izquierda vemos Emaús, y más hacia la izquierda Lida. Ahí hay una distancia de 45 kilómetros entre Jerusalén y Lida. La ciudad de Lida hoy en día es la ciudad de Lod en Israel. Y entonces se fue 45 kilómetros de Jerusalén a Lida, y después otros 20 kilómetros más desde Lida hasta Jope, que es esta ciudad que dice Jaffa hoy. Entonces, todos los habitantes vieron y creyeron. En Jope, dice, había una discípula llamada Tabita, o Dorcas en griego, que quiere decir gacela. Aquí es donde San Beda el Venerable y San Juan Crisóstomo dicen, ¿por qué nos dice el nombre de la persona? ¿Por qué encima traduce y nos dice gacela significa? Evidentemente porque es importante ese nombre. Y la gacela tiene una característica. La gacela tiene una característica, que es que vive en las montañas y desde ahí tiene una visión que puede ver a sus atacantes. Entonces está ahí atenta y activa a su alrededor, así como los santos, atentos a esos predadores que están alrededor queriendo perjudicarles. Entonces ahí San Beda nos dice dos cosas: que las gacelas habitan en las montañas y ven a todos los que se acercan, sin importar cuán lejos estén. Y segundo, que estos animales son limpios, según la ley, pero tímidos y pocos guerreros de naturaleza. Entonces son limpios, pero son tímidos y poco guerreros. Entonces nosotros muchas veces queremos destacar en lugar de ser tímidos. Pero se nos invita a tener esta humildad, a tener esa timidez. De ser humildes y de ser pacíficos. Entonces, esta gacela, esta Tabita, vivía ahí con un espíritu de humildad, con un espíritu de paz. Eso es lo que nos quiere decir. Por eso nos dice su nombre. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres, dice. En otras traducciones dice, hacía obras buenas y daba limosnas. ¿Sí? Entonces son dos cosas lo que hacía Talita. Hacía muchas obras buenas y limosnas. Daba su dinero. No solamente, no, yo hago cosas buenas. No, dar dinero al que necesita. Eso también. Entonces, ¿qué hacía Talita? Dos cosas. Muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Siempre ayudaba al que necesitaba. Eso tenemos que ser nosotros. Muchas obras buenas y siempre ayudar a los pobres, de la forma en la que podamos. Por aquellos días enfermó y murió, dice. ¿Y cómo se puso la gente? Después de lavar su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Y nos dice, como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, Pedro estaba en Jope, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Te necesitamos aquí ahora. Pedro fue sin más con ellos. Cuando se nos necesita, ahí tenemos que estar. Si nuestra familia nos necesita, ahí tenemos que estar. Un amigo, o algún pariente, o algún desconocido también, o alguna persona pobre también. Ahí tenemos que estar. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando, y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Eso es lo que ella hacía. Y ahí le muestran esas obras, le muestran, mira, esto es lo que ella hace, esto es lo que ella hizo antes de irse. Pedro hizo salir a todos, siguiendo el ejemplo del maestro.
Aquí vemos como Lucas nos muestra de que ese ministerio de Jesús continúa siendo ministrado por los apóstoles y debe continuar siéndolo por cada uno de nosotros. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas, dice, y oró. Oró. Le pidió a Dios y le dijo: Señor, que se cumpla tu voluntad. Que se cumpla tu voluntad. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Ni la muerte es más fuerte que Dios. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Ahí nos damos cuenta de que un alma debilitada no tiene forma de levantarse sola. Necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra mano. Hagamos. Pidámosle a Dios ganas, fuerzas, tiempo. Y hagamos, levantemos a la gente. Primero que nada, dejémonos levantar por el Señor. Y después levantemos a la gente. Él nos dice, Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos, a los cristianos, y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y ahí vemos una pequeña diferencia, como en la otra ciudad, en Lida decía todos vieron y creyeron, todos. Y aquí dice muchos creyeron. Entonces, hay veces que la gente cree más, hay veces que la gente cree menos. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca actuar. Y dice, esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Que la gente viendo nuestros actos crea en Dios. Ese tiene que ser nuestro propósito. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Los curtidores son los que trabajan con la piel, le cortan la piel a los animales y trabajan para que pueda convertirse en cuero. Entonces, ese era un trabajo impuro. Y con él se va Pedro a quedarse. Con él se va, mostrando nuevamente su humildad. Entonces, haciendo un resumen de todo esto. ¿Qué hace Pablo? Es prudente y anuncia a Cristo. Pablo es prudente y anuncia a Cristo a todos. Llega un momento en el que hay paz y después empiezan otra vez momentos difíciles. Y así es nuestra vida. Hay veces que hay paz y otras veces momentos difíciles. ¿Cuál es la constante? Dios. Evangelio. Sacramentos. Lectura de la palabra de Dios. Comunidad. Caridad. Esas son las constantes. Y después, en el momento en el que se nos necesita, ahí estamos llamados a estar, como lo hace San Pedro. Y aquí vemos de que puede obrar milagros, que Dios quiere que obremos milagros, que estamos llamados a ser santos. Nada menos. Entonces, hoy el Señor nos da estos ejemplos, y nos dio el ejemplo de todos los santos que ya estuvieron y que siguen estando, para que podamos nosotros seguir su ejemplo, como nos dice San Pablo, para que el día en el que nos toque partir, podamos irnos tranquilos, contentos, y pasar esa puerta que tenemos que pasar para llegar al Señor. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que no rechacemos ningún sufrimiento, que los aceptemos con paz y que podamos realmente pedirle su amor y su fortaleza para sobrellevar esos sufrimientos, y que así la gente se enamore cada día más de Dios y desee buscar. Señor, quiero darte gracias por otro día más de vida, por cada persona que está aquí compartiendo. Te quiero pedir hoy especialmente por todos los difuntos, Señor, especialmente por aquellos por los que nadie pide, para que puedan dejar de esperar y puedan pasar a tu presencia. Te pido, Señor, la intercesión de todos los santos para que nosotros podamos también aquí ser santos y poder algún día encontrarnos todos juntos arriba. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno.
Amén. Te pedimos, Señor, que puedas llenarnos hoy de tu Espíritu Santo, así como lo hiciste con María, nuestra Madre. Y te pedimos a ti, Madre, que intercedas siempre por nosotros, que nos muestres el camino a Jesús. Tú nos diste el mayor ejemplo, cómo seguir a tu Hijo. Te pedimos que siempre nos ames, que puedas protegernos en el camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ojalá que nuestra vida y nuestra muerte sea siempre para gloria de Dios. Pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyes las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más. Muy contento de poder estar sirviendo. Si es que fue de crecimiento para ustedes, se los pido que compartan, que inviten a otras personas. Esto no es esa empresa que consiguiendo más gente se gana más dinero, pero tal vez un alma pueda encontrar lo que está necesitando. Así que nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.